emocionan muchísimo y comenzamos con María Elena Castro. María Elena la conocimos hace ya muchos años, es una de las grandes amigas del Fondo Mexicano y de muchos de ustedes también. Me acuerdo perfecto cuando estábamos con ella es economista, y estábamos en la encrucijada y fuimos a ver un área donde estaban un tanque de agua y donde los biólogos felices le estábamos mostrando que finalmente habíamos podido tener una serie de pejelagartos, ahora sí que nada que ver con cualquier relación que hagan ustedes, y Mariana nos veía como, esos bichos no están tan bonitos, ¿verdad? Y estaban súper sanos, todo iba muy bien, en un mes iban a estar perfectos para ya alcanzar su mayor talla, y Mariana se voltea y dice, ¿y a quién se los van a vender? Y los biólogos comenzamos todos a ponernos incómodos, ¿verdad? No teníamos ni idea, ¿no? Entonces dijo, a ver, tráiganse una libreta, vamos a hacer números, les voy a decir en cuánto lo van a vender, vamos a ver con quiénes, etc. Y ahí nos comenzó a cambiar un poco la mentalidad. Nos dimos cuenta que pues teníamos todo el amor en la naturaleza, pero que nos faltaba ese componente. Ella nos acompañó en varios proyectos de Banco Mundial, ustedes saben que es nuestro principal donante, el GEF, a través del Banco Mundial, y María Elena ha sido una aliada constante. Ella en su carrera ha hecho del mundo su casa, ha estado por todo el planeta, pero esta tapatía es muy mexicana. Y entonces hoy en día vive en San Miguel Allende, pasa mucho tiempo en la Ciudad de México y ha trabajado no solo para el Banco Mundial, también para el BID, también para el Gobierno de México. Entonces tiene una perspectiva que nos llena siempre de mucho gusto aprender de ella. Nos llevó de la mano con todas las salvaguardas sociales del Banco Mundial, que no es tarea fácil, hizo de todo algo muy práctico y con ello pudimos transitar y aprender juntos. Muchas gracias, María Elena, por aceptar nuestra invitación y convidarnos con tu presencia el día de hoy. Sin más, les paso. Es un placer para mí y encantada, muchas gracias por esa presentación. Y efectivamente soy mexicana, uno se da cuenta que es mexicano cuando se va de México. En fin, esta presentación me pidió René, es para hacerlo sobre las salvaguardas. Seguramente todos los que han trabajado con organismos internacionales saben lo que son las salvaguardas. La verdad es que los que están familiarizados con los organismos internacionales, multilaterales, seguramente han oído del Banco Mundial, del Fondo Mundial, de la Corporación Financiera Internacional, del Banco Europeo de Inversión, todas estas instituciones que se formaron para fomentar el desarrollo, cometieron muchos errores en el camino. Y en parte presionados por la crítica y en parte por una nueva visión del desarrollo, se empezaron a pensar que las cosas no podían hacerse así, que no se podía construir carreteras, presas, hospitales, escuelas, afectando la naturaleza o las comunidades. Y así surgieron lo que se llaman las políticas de salvaguarda, y yo siempre me gusta decir que ese es un falso dilema, creer que existe desarrollo y o es desarrollo o es el medio ambiente o es la cultura. Las salvaguardas son una monserga para todos los que trabajan con ellas, pero también nos han servido, como dice René, nos han servido mucho para poder introducir elementos que no se tomaban en cuenta. Y estos temas de comunidad, cultura y cultura, ¿qué más? Comunidad, nos quedan perfectos porque a eso es parte de lo que significan las tareas de salvaguarda. No voy a meterme en el rollo de explicar todas las políticas de salvaguarda, sino voy a tratar de enfocarme por qué las políticas de salvaguarda apoyan su trabajo, apoyan la cultura, apoyan las comunidades. Después de muchas discusiones, me voy a enfocar a las políticas de salvaguarda tomando como referencia el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estoy trabajando actualmente, pero todas las instituciones, incluido el Banco Mundial, aunque con diferente numerito, tienen estas políticas de salvaguarda. La política de reasentamiento involuntario, que muchos proyectos no pueden evitar, también requiere un tratamiento especial porque se afecta la vida de las personas. Y el principio de esta política es tratar de evitar
los daños o minimizarlos. Luego tenemos la política de igualdad de género. El Banco Interamericano de Desarrollo es la única institución multilateral que tiene una política específica sobre igualdad de género. La política de pueblos indígenas, que obviamente por sus propias características culturales no nos los podemos poner en un paquete general, y es fundamental tener un enfoque de apoyo al desarrollo, reconociendo su cultura, sus propias visión de la vida y el manejo de sus recursos. Finalmente, la política de acceso a la información, que es muy importante porque permite que la sociedad esté enterada de lo que se hace. Entonces, para empezar a hacer la referencia con las políticas con la comunidad, la cultura y la naturaleza, me parece importante destacar cuáles son los principios que aplican a estas políticas. La primera política es no causar daño, ¿sí? No podemos realizar ninguna actividad que ocasione daño a la naturaleza, a las comunidades, al patrimonio. El otro principio importante es la participación. Durante mucho tiempo llegaban los ingenieros, los antropólogos y decidían cómo era el desarrollo. Y bueno, antes no se podía, ahora menos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta a las comunidades, hay que oír, o en el campo, en las ciudades, tienen ideas de cómo hacer eso, ¿sí? Las políticas tienen mecanismos para promover la participación. Finalmente, la transparencia. Todos los documentos que se generan en el proyecto son accesibles, ¿sí? Esto permite que se hacen consultas, se hacen relaciones con las comunidades, y todos son objetos públicos de quien los quiera revisar, ¿no? Entonces, de esos principios generales, yo me quiero concentrar en los instrumentos. Todas las políticas son complejas, se han hecho de manera general para que apliquen a múltiples situaciones, se aplican en carreteras, se aplican en hospitales, se aplican en proyectos de desarrollo rural. Entonces, el desarrollo de instrumentos y irlos afinando para que nos permitan trabajar en una multiplicidad de condiciones es fundamental. Estos son todos los que estamos, que rigen la aplicación de las políticas del banco, y los voy a ir explicando uno por uno y haciendo una referencia para qué nos sirve al tema de estas conferencias. La categorización, que podría ser ser visto como un proceso burocrático, es esencial para definir cómo vamos a manejar un proyecto y cómo vamos a evitar sus impactos. Este es un proceso que requiere una capacitación técnica especializada, pero también conocer los países, también conocer el medio donde se desarrolla, y es la parte fundamental, porque dependiendo de esta categoría se va a definir todo el instrumental y el manejo de los proyectos. De manera muy general, aunque atrás de todo esto hay un gran proceso de análisis técnico, tenemos tres grandes categorías. Las categorías A son los proyectos que tienen mayor impacto, que pueden causar daños prolongados, que pueden hacer transformaciones profundas y que por lo tanto requieren unos estudios muy específicos, muy detallados, que se llaman estudios de impacto ambiental y social. Los proyectos de categoría B son proyectos que causan daños o impactos enfocados, temporales, y que pueden ser mitigados fácilmente, y para eso se prepara un estudio ambiental y social. Y finalmente tenemos los proyectos categoría C, que no causan ningún impacto y que por lo tanto se escapan de la supervisión del banco. Esto siempre es objeto de controversia. Obviamente, cuando estamos trabajando con los líderes sectoriales, con los jefes de proyecto, nadie quiere tener un proyecto A, ¿sí? Todo el mundo hace todo tipo de trucos para decir, no, es B, es B. No, pues si eso no se reúne.
Entonces, nuestro trabajo de los especialistas que trabajamos en esto, es decirles, a ver, no es que no pueda ser un proyecto complicado, no es que no pueda ser una línea de transmisión, no es que no puedas hacer una presa, es cómo la vas a hacer, dónde la vas a hacer, con qué elementos los vas a hacer, a quién le vas a preguntar, ¿sí? Entonces, parte de nuestra tarea empieza dentro del banco, convenciendo a los que trabajan en esto, que están sujetos a muchas presiones, a decirles, podemos hacer los proyectos. Sí, los pensamos y los diseñamos bien. Y bueno, puse esa foto porque de allí están sacando, sacando materiales para construir una carretera. Es el hecho de un río, no se puede hacer, aunque sea más barato, ¿sí? Aunque les quede más cerca, aunque sea más fácil, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los grandes 3 grupos de elementos que hacemos para los estudios de impacto ambiental? Bueno, primero los estudios que les mencionaba, un estudio de impacto ambiental y social, y es nuestra tarea, tanto de los especialistas ambientales como de los especialistas sociales, averiguar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y esto siempre tiene dificultad porque lo hacemos antes de que el proyecto empiece, ¿sí? Los que hayan trabajado con el banco ya saben esas misiones de campo para ver y tratar de entender en una semana un medio complejo, ¿sí? Y tratar de identificar qué puede pasar. De esos grandes estudios tenemos que preparar con diferentes nombres según la institución algo que se llama Plan de Gestión Ambiental y Social. Estas son recomendaciones de los especialistas. ¿Qué es lo que tiene que tener resultado de ese análisis? El informe de gestión ambiental es un documento que generan los especialistas. Sin ese documento no se aprueba un proyecto, ¿sí? Anteriormente nos hacían trampa los jefes sectoriales y se nos escapaban. Ahora tenemos un botoncito en un sistema que se llama convergencia. Si nosotros no lo apretamos, no puede pasar a aprobación. Entonces, ha sido una gran ventaja. Si no tenemos todo este proceso, el proyecto no sigue adelante. Bueno, esta quedó un poco oscura, pero un elemento que ha sido de total controversia ha sido la consulta. Todo el mundo dice, sí, pero ¿por qué les preguntas? No saben. Bueno, saben algunas cosas, ¿sí? Y a veces saben mucho. Entonces, siempre tenemos que encontrar una forma de consultar a la gente que está involucrada en esto. Y todos los proyectos de categoría A y B, que son los de mayor impacto, tienen que ser obligatoriamente consultados. Y la última paso para esto es decirle, pero además tiene que ser significativa, porque ¿qué eran las consultas? Una reunión donde se decía, oigan, pues vamos a hacer este proyecto, va a ser muy bonito, muchas gracias por venir. Bueno, no, esa no es una consulta significativa, y en la práctica hemos aprendido de que sale muy caro no hacer la consulta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues la gente protesta, tenemos obras paradas, obras que se retrasan, y en el Banco Interamericano tenemos algo que se llama el mecanismo de quejas y reclamos, similar al panel de inspección que se tiene en el Banco Mundial, y para que se den una idea, el 66% de las quejas es porque la gente dice que no se hizo consulta. Ahora, hay malas posiciones de los dos lados. Cualquiera puede decir que no se hizo consulta. No, a mí no me preguntaste. Ah, pues yo no sabía que eso era la consulta. Entonces, no es una tarea fácil, ¿sí? ¿Cómo se consulta? ¿Cuándo se consulta? ¿A quién se consulta? ¿Sí? Debemos incluir a las mujeres. ¿Cómo hacemos cuando no hablan en público? ¿Es culturalmente adecuado? ¿Sí? ¿Los vamos a hacer en español? ¿Los vamos a hacer en el lenguaje local? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Yo ya me he echado unas reuniones de 10 de la mañana a 5 de la tarde, donde los aymaras mascan coca, no comen, y nosotros allí
oyendo la mitad en Aymara, la mitad en traducciones, tranquilos, nadie se mueve, ¿sí? Pero lo importante es que la gente sepa que los estamos atendiendo, que los estamos oyendo. Y la otra cosa no es nada más eso, tenemos que incorporar sus ideas en los proyectos, ¿sí? Algunas son muy sencillas y no son fáciles, no son tan complicadas, ¿sí? Obviamente hay oposiciones mayores, pero generalmente hemos encontrado un procedimiento de cómo hacer y escuchar los dos lados. Transparente, todas las consultas se publican, ¿sí? Lo cual nos sirve por un lado para dar acceso a toda la gente y por otro lado decir, no, fue un proceso de buena fe y ese es el principio, es de buena fe. No lo sabemos todo, ni tenemos todas las respuestas, pero es de buena fe. Y finalmente oportuna, ¿cuándo lo vamos a hacer? Las consultas se tienen que hacer antes de que el proyecto se presente a aprobación, ¿sí? Lo que se llama en el Banco Mundial la misión de evaluación y en el Banco Interamericano la misión de análisis, que es la fase final, ya cuando tenemos todo listo, ¿sí? No puede pasar si no tenemos la consulta con la gente. Y bueno, aquí yo voy a entrar a algunos de los procesos más serios. El principio del reasentamiento, eso que están viendo, es lo que se llama el bañado sur en Asunción. Asunción se inunda año con año. Y ahora con el cambio climático que no existe, se inunda más frecuentemente. Eso que tienen en medio es lo que se llama la laguna Irupé, y toda la franja que está allí es una población. Lo que se ve a la izquierda es el río Paraguay. Cada año se inunda, ¿sí? Y son 2.517 familias. Las vamos a reasentar. Las negociaciones antes de que llegáramos nosotros ya llevan 3 años y ahorita finalmente parece que va a arrancar el proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un proceso de reasentamiento? Y aquí nuevamente viene esto de tomar en cuenta la cultura, de tomar en cuenta la organización, de tomar en cuenta el medio ambiente, ¿sí? No nos podemos llevar la laguna Irupé, ¿sí? No podemos poner a la gente en cualquier lado, ¿sí? No podemos hacer cualquier tipo de casas. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un análisis de alternativas. La consulta debe ir acompañada de un mecanismo de manejo de quejas y conflictos. Yo recomiendo que desde un principio se establezca el mecanismo, porque llegar a acuerdos no son fáciles, especialmente cuando dices tú te vas a mover. Pero si la gente tiene una alternativa de cómo quejarse, cómo es escuchar y tener un tercero que decida, evitamos conflictos de mayor tamaño. Todo proceso de reasentamiento tiene que tener un seguimiento. ¿Cuándo se va a mover? ¿Cómo lo vas a mover? ¿Y cómo aseguramos que se restableció? Yo pongo unas reglas muy fáciles. A ver, ¿todo el mundo tiene casa? ¿Todo el mundo tiene trabajo? ¿Los niños están en la escuela? Está bien. Y para que todo esto suceda, tenemos que hacer un programa de ejecución y presupuesto. No es fácil hacer esto, porque los que trabajan en proyectos de infraestructura saben cuándo empieza la carretera, pero no cuándo va a terminar. Saben cuándo empieza la construcción, pero no cuándo va a terminar. Y entonces tenemos 2 opciones. O sacamos a la gente con mucha anticipación, o la sacamos ya cuando las máquinas están encima, ¿sí? La coordinación, el programa es de precisión. Si lo hacemos bien, nos vamos a evitar muchos conflictos. Y bueno, el presupuesto. ¿Quién paga el reasentamiento? Este es un gran lío en América Latina porque hay una gran diferencia entre lo que dice el banco, las políticas del banco y lo que dice la legislación. Todos seguramente están familiarizados con lo que se llama la expropiación. El mecanismo que tenemos es la expropiación, pero ¿qué se expropia? Si no tienes título, pues no es tuyo, ¿sí? Bueno, en el banco se paga también a los que no tienen título, ¿sí? Con una serie de reglas y requisitos. ¿Y a los que están rentando se les paga algo o no? Sí, también se les paga algo.
Entonces, tenemos que hacer todo un análisis de quiénes son los que van a ser, ¿no? Y eso nos lleva a una cosa que se pasó, que es el marco legal, ¿sí? Tenemos que ver qué dice la legislación local, que estamos obligados a respetar, y tenemos que ver, bueno, a esos que no les paga de acuerdo con la legislación local, también hay que pagarles porque también van a ser afectados. Y entonces vemos en el lío de quién va a poner el dinero. En el caso de Haití, Bolivia, por ejemplo, se paga la tierra, pero no se pagan los arbolitos que están arriba, ni se paga si los negocios se pierden. Entonces, decidir de entrada quién va a pagar eso y ponerlo en el presupuesto del proyecto es fundamental. Todos los que trabajamos con bancos o los que tienen bancos saben que si no está en el contrato, no sucede. Y finalmente, otro punto que generalmente se olvida y que no está en la salvaguarda, pero que yo siempre lo menciono, es las responsabilidades institucionales. ¿Quién se va a hacer cargo del resentamiento? Muchos ejecutores designan a la compañía constructora como ejecutora del reasentamiento. ¿Y qué le importa a la compañía constructora? Terminar la obra, no la gente, ¿sí? O en otros casos resulta que como es expropiación, encargan al Ministerio de Hacienda o algo así para que se algo eso, que no sabe ni de obra, ni de gente, ni de nada. Entonces, bueno, algunas, fui un poquito exagerada, algunas cosas saben, pero no para esto, ¿no? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esto? El presupuesto es una parte fundamental, ¿sí? Esto tiene atrás reconocer lo que es la comunidad, reconocer cuál es su cultura. Y aquí, este es un lugar precioso en Apurímac, como a 4.000 metros de altura en Perú, donde estamos haciendo un sitio para desechos sólidos que la comunidad pidió, ¿cierto? Y no es un procedimiento fácil. No sé, cuando les mostré la gráfica de la consulta, se me olvidó, había una mano que estaba con un bastón, es el bastón de mando, ¿sí? Del jefe de la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay una comunidad indígena? De cualquier tipo. Esto, necesitamos hacer un análisis sociocultural. ¿En qué condiciones viven? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su tradición? ¿Cómo se debe atender esta visión personal? Reconociendo que es una cultura diferente, que es un tipo de gente diferente, ¿sí? Y alguna vez me decían, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con...? ¿Por qué no hacen lo mismo con los pobres? Sí, hacemos lo mismo con los pobres. Lo que pasa es que ellos, para empezar, a lo mejor hablan otro idioma, ¿sí? A lo mejor tienen otra visión de las cosas. Ustedes han visto cómo todos los campesinos que se van a los Estados Unidos no venden su tierra, ¿sí? 2 hectáreas de tierra no las venden porque es su patrimonio, ¿sí? Todo el mundo diría, ¿y para qué te sirven 2 hectáreas? Bueno, a ellos les importan 2 hectáreas de tierra, ¿no? Tenemos que tener un procedimiento de cultura, que en el caso de los indígenas es más complicada, porque como les mencionaba antes, tenemos que tomar en cuenta cómo están estructurados y cómo están organizados, y hacemos planes indígenas de diferente nivel para poner todo esto ordenadamente, y los compromisos son exigibles. El banco quiere que queden en un documento. Esta es una foto de Haití. Las mujeres son las reinas de los mercados en Haití, excepto que no hay mercados, el mercado es la carretera, ¿sí? Entonces, los planes de acción de género es uno de el Banco Interamericano es el único que los tiene, y se maneja de dos aspectos. Lo que se llama la integración transversal, todos los proyectos tienen que tener enfoque de género, y del otro lado, y eso lo maneja una dirección especial, precisamente de género e inclusión, y la parte de prevención y mitigación está en las salvaguardas. ¿Prevención de qué? De exclusión, prevención de riesgos de violencia, prevención de riesgos adversos, ¿sí? Todavía hay compañías que no contratan mujeres, todavía hay mujeres que no les pagan lo mismo, en fin, ustedes conocen el tema.
Ha habido una gran discusión en los últimos 2 años y finalmente logramos que esta política se aplique a todos los proyectos. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que hacer con las mujeres, ¿sí? Ya sea de medidas de prevención o alternativas, y como ejemplo les puedo comentar que en un proyecto de la República Dominicana, todos los proyectos de conservación de la carretera que va a Puerto Plata, los manejan las mujeres. 11 cooperativas de conservación. Y bueno, manejo de desastres. Eso que ven allí es una carretera, ¿sí? Sí. Carrefour, Port de P. Pero a Haití le caen desastres, le caen huracanes cada año. Si no le cae uno, le caen 2, ¿sí? Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta en el diseño de los proyectos. Y en forma general tenemos dos tipos generales de cómo medir los riesgos. Cuando el proyecto está, como en este caso, expuesto al riesgo de desastres naturales, o bien cuando el proyecto puede exacerbar el riesgo de desastres. Por ejemplo, una presa mal ubicada, con una cuenca mal diseñada, puede causar diferencias en el ciclo de lluvias, en el flujo de ríos, en fin. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es identificar el riesgo y obviamente se va a exigir a quien construye esta carretera que tome en cuenta los desastres y que dure cuando menos 15 años la carretera, ¿no? Y eso se llama las medidas de prevención. Bueno, la supervisión, todos los proyectos están sujetos a supervisión y los puse porque yo creo que son unos buenos ejemplos de supervisores del banco, ¿sí? Con su casco, todo el mundo ha visto una misión, llegamos corriendo, armamos el alboroto con todo el mundo, pero esto que parece casi un evento, ¿sí? Atrás de eso tiene todo lo que acordamos atrás, ¿sí? Tiene los asentamientos, ¿cómo va? ¿Sí? ¿Estás construyendo tu carretera? ¿Dónde está? ¿Te comprometiste con las comunidades a hacer esto? Vamos a ver si esto lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, aquí es una presa que está en Paraguay, entre Yacyretá, y que es una presa binacional, y tenemos que vigilar todos son proyectos, todos los acuerdos, son obligación del banco supervisarlos. Y bueno, aquí un mensaje de que es posible conciliar la cultura de la naturaleza con el desarrollo. Aquí reconocerán que se está sembrando magueyes. ¿Tú reconoces esto, Paco? Los bordes, ¿sí? Les voy a proponer brevemente algunos ejemplos. Este es un proyecto del cual estoy muy orgullosa. Ayer platicaba muy bien con alguien que es un proyecto red de manejo forestal con enfoque con enfoque forestal. Y el otro componente no sé cómo salió o qué tan bien salió, pero el que salió muy bien fue el de dar acceso a las comunidades al crédito. Lo primero que hicimos es analizar por qué no les dan crédito a las pequeñas comunidades, a los indígenas y a las mujeres. Bueno, entre otras cosas vimos que no saben cómo hacer proyectos, entonces agregamos una componente de asistencia técnica y cambiamos las reglas de financiera para que de entrada los proyectos que presentan las mujeres y los proyectos que presentan los indígenas tengan puntos adicionales. Ahí se otorgan los créditos por puntos y de entrada los proyectos de mujeres y los proyectos de indígenas tienen puntos que los ponen adelante en la lista. Y los elementos aquí, esta es una localidad, no se ve muy bien la foto, pero Mialco es una maravilla. Está a unos cuantos kilómetros adelante de Guelatao, saliendo en la montaña, maravilloso. La gente tiene su escuela de música, la gente tiene cómo reciclar, ¿sí? Y todo eso se puede lograr por la cultura. Ahí la cultura del tequio es fundamental. El papel de las mujeres es muy importante. Llegamos a la presidencia municipal
y preguntamos, ¿y cómo actúan las mujeres? Y se nos quedan viendo como, pues aquí hacemos todo, ¿sí? De hecho, cuando a un hombre le toca hacer las tareas comunitarias de organización, la mujer toma el trabajo toma ese trabajo para que el hombre pueda seguir trabajando. Las decisiones sobre cómo se va a explotar el bosque lo toman en la asamblea y se oye al consejo de ancianos y se tiene una reserva de bosque que no se toca porque es para los niños, ¿sí? Y cada plan de manejo es discutido y decidido por todos. En el 2016 fue el mejor plan de manejo de la conservación presentado, ¿no? Es de esta comunidad. En otra comunidad que no está aquí, se promueve la siembra de café, de sombrío, y ¿por qué? Ayuda a preservar el bosque. No cortan el bosque porque siembran café, ¿sí? Y se les enseña a trabajar para que sea café orgánico, y en la cultura indígena no te dan certificado si no haces tequio y si no trabajas 3 años, ¿sí? Y eso les da un sobreprecio de $4 por costal, y casi me muero del gusto cuando vi que el café Zaragoza se vende en Whole Foods en Washington. Este es otro ejemplo. El programa de carreteras en Haití es fundamental, ¿sí? Esta es una carretera que sale de Puerto Príncipe y termina en Cap-Haïtien, que es el puerto más importante de Haití, y ahí va la carretera, ¿sí? Dando curvas. ¿Y cómo calcula un ingeniero una carretera nacional? Una carretera nacional tiene que tener un promedio de velocidad de 60 kilómetros por hora y un flujo de 5,000 vehículos. Bueno, eso implica llevarse a todas las casas que están a la orilla de la carretera, ¿sí? Y hay una forma muy fácil de convencer a los ingenieros, y es haciéndoles cuentas. 1,500 afectaciones, ¿sí? ¿Por cuánto te gusta 5,000? Multiplica. Eso cambió el proyecto y dijeron, bueno, pues en lugar de hacerlas a 60 kilómetros, vamos a quitar los puntos ciegos, ¿sí? Y se rectificaron únicamente las curvas que presentan el mayor peligro. También logramos que se disminuyera la velocidad en las áreas urbanas. Incluso medimos la carretera. Vas a tirar el cementerio. No, no es cierto. Y ahí están María Elena Castro, los ingenieros, midiendo la carretera para mostrar que sí se iban a llevar la iglesia, que sí se iban a llevar el cementerio y que no pasaba nada con que disminuyeran 1 metro al entrar al pueblo. Y la gente se peleó por un sitio que no está catalogado, pero es donde se reúne desde la época de los esclavos toda la comunidad. No se toca, ¿sí? Y finalmente, las mujeres logramos que se hiciera un pequeño desvío. Y en Haití siempre te dicen, pero si siempre es así. No, ahora lo vamos a hacer diferente. Y dicen, ahí les hicimos un mercado y está vacío. Claro, porque nadie se va a bajar en la carretera a ir al mercado. Es más fácil poner un bypass, ¿sí? Venderles. Y estas mujeres caminan 3 horas desde su comunidad para estar a las 7 de la mañana ahí. Y si se le escapa un cliente no come, ¿sí? Entonces, una pequeña vueltita no te cuesta, no te disminuye terriblemente tu velocidad, ¿sí? Esta es toda una cultura en Haití, se llaman Madame Saras, son las encargadas de los negocios. En Haití las mujeres son las encargadas de los negocios. Cuando no nos hicieron caso, les paramos el proyecto. No se los paramos porque eso es muy mal visto, pero sí le dijimos, si no pagan los pasivos a toda la gente que no les ha pagado su casa, lo pusimos como condición del siguiente préstamo. ¿Y qué hicieron? Pues sacaron dinero del préstamo
para pagar a los de atrás para poder seguir adelante. Entonces, siempre se puede hacer, de alguna manera, y finalmente terminamos cambiando todo el sistema de manejo de los asentamientos en Haití. ¿Por qué? Pues porque el banco paga todas las mejoras y todos los impactos, y el gobierno de Haití pagaba, o debería pagar la tierra, y no la pagaba nunca, ¿no? Entonces, ya lo pusimos en el presupuesto del proyecto, y se paga o se paga. Ay, gracias. Este proyecto también estoy muy orgullosa de él. Esto es Santa Cruz, Bolivia, en el oriente, una línea de transmisión de un sitio que se llama Las Trancas de San Ignacio. Les puse, este es el tipo de iglesias que están allí, pintadas a mano, ¿sí? Con altares de oro. Y le vamos a poner una línea de transmisión atrás. ¿Dónde la vamos a poner? ¿Sí? Estuvimos ahí para que el proyecto se diseñara siguiendo la carretera, no entrara y se logró también cambiar todo el trazo para no pasar por territorios indígenas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el atender la cultura, el atender los bienes, no me van a poner una línea de transmisión ni enfrente ni atrás de esta iglesia. Y bueno, ¿qué hemos estado haciendo todo esto? Todo esto que le estoy platicando no está escrito en ningún lado, ¿sí? Es de negociar con el team leader, es de negociar con el director sectorial, es de convencer al organismo de carreteras de Bolivia, es de pelearse con la ANDE, tenemos que hacer. Entonces, obviamente, hay interpretaciones y manejo de todo tipo. Lo que hemos estado haciendo en el Banco Interamericano es primero fortalecer el equipo. Cuando yo entré al Banco Interamericano de Desarrollo, había siete ambientalistas y 3 sociales, porque eso no se necesita. Ahora ya estamos más equilibrados y tenemos la obligación de participar en todos los proyectos categoría A y categoría B. Es un compromiso muy grande, ¿no? ¿Cómo manejamos los indígenas? ¿Cómo manejamos los reasentamientos? ¿Qué es eso de la cultura? Hemos elaborado notas técnicas, ¿sí? Para que nos pongamos de acuerdo, para que no vayamos con mensajes diferentes. Y finalmente tenemos la capacitación. Hemos establecido desde hace 2 años un sistema muy importante de capacitación, tanto para los equipos internos como para los socios del BID. Le voy a mandar a René, algo estén interesados. Tenemos cursos de biodiversidad, tenemos cursos de análisis de impacto, son gratis, se pueden hacer en línea y al banco le interesa mucho. Ya para terminar les voy a decir en qué estamos ahorita, ¿no? Los que están metidos en esto, como probablemente René, ya saben que se actualizan las políticas. Un buen día dijeron que algo estaba pasando, ¿no? Porque la verdad es que el reasentamiento, los indígenas, ¿sí? Todo está junto, ¿sí? Entonces, la nueva tendencia es decir, vamos a tener una política integral ambiental y social que vea todos los impactos en el desarrollo. Y es lo que se está haciendo, ¿sí? Esa es la tendencia. Existe consenso en esto, de hecho el Banco Mundial ya inició, y el BID ha conformado ya un grupo de alto nivel para hacer esto, y se van a crear lo que se llama estándares internacionales parecidos a los que tiene la Corporación Financiera Internacional, y se espera tener la actualización en el año 2020. Estamos esperando precisamente el próximo lunes la aprobación de parte del directorio de que podemos seguir adelante, y va a ser un proceso participativo. De hecho, yo ahorita ya estamos hechos líos de cómo vamos a hacer la consulta de toda América Latina para ver cómo se cambian. Se reciben ideas y están todos invitados a participar. Muchas gracias. Considerando un campo, el proyecto
pero nunca hay un análisis antes de decir, ese es el mejor uso del territorio, o sea, la presa o la carretera o demás. Me gustaría entender qué tanto ustedes se involucran en definir estas cosas como este proyecto cero. Siempre se habla de mitigar algo que ya se decidió que se iba a hacer. Esa es mi primera. Y la segunda es un tema del seguimiento. Decías que daban seguimiento a los proyectos para ver si la gente tenía trabajo, casa, los niños iban a la escuela. ¿Qué tanto hacen un seguimiento como años después? Yo tengo siempre esta duda que estas grandes obras de infraestructura, años después, 20, 15, 30 años después, hacen un cambio muy importante y no necesariamente positivo para las comunidades. Entonces me gustaría entender qué tanto hacen este seguimiento a largo plazo para ver si estas obras hicieron de esta comunidad una mejor comunidad, con un mejor estilo y calidad de vida o no. A ver, respecto al primer punto, perdón, ya me senté, ¿no? Sí se hace un análisis de alternativas, yo lo mencioné, y sí se hace fundamentalmente, y lo hacen los economistas para empezar. ¿Qué pasa si no se hace el proyecto y qué pasa si se hace el proyecto? No pasa ningún proyecto que no demuestre que va a ser mejor. Ninguno, ni siquiera llega a la mesa, ¿sí? Eso no quiere decir que no se cometan errores y todos los proyectos sean maravillosos y bien hechos, porque pasan muchas cosas en el camino, pero es obligatorio primero demostrar para qué sirve el proyecto de infraestructura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo de antes y después? Bueno, para empezar, el país está obligado a cumplir, generalmente los proyectos terminan en 5 años, se desembolsan en 5 años, pero el compromiso del país con el banco es hasta que se termina de pagar el crédito. Esto puede ser 25 o 30 años. Ahora, tú tienes razón, efectivamente, el banco no tiene, ninguno de los bancos tiene capacidad para ir a hacer un análisis después. Cuando yo hablaba de la escuela, y eso me refiero al plan de reasentamiento, o sea, ya reasentaste la población, entonces lo que tú tienes que ver es si la gente tiene casa, si los niños están en la escuela, ¿sí? Y te puedo decir que en mi proyecto de Honduras, donde sacamos a toda la gente que está en los bordos, 12,000 familias, ¿sí? Todos los niños tienen escuela. Toda la gente tiene trabajo porque los movimos a una zona de maquilas, ¿sí? Para trabajar. Y tienen su propio barrio, al grado tal que ellos se dedicaban a la recolección de basura y tenían sus caballos y sus carretas. De hecho, en el reasentamiento les hicimos lugar para los caballos y las carretas. Ya lo convirtieron en un parque de fútbol porque ya no trabajan en eso, ¿sí? Es un caso de éxito. También tenemos casos que no han salido tan bien, ¿sí? Pero lo que les traté de mostrar es que existen las posibilidades y existen las alternativas si las piensas y las haces. Hay proyectos mal diseñados, ¿sí? Y en este pleito de que si es A y es B y haces esto o no lo haces, no es tan fácil, ¿sí? De repente un proyecto va porque va, ¿sí? Pero digamos que esos son casos extraordinarios. En realidad procuramos que esto salga. Y el otro proyecto que te puedo decir que también salió muy bien, y eso fue del año 2000, cuando yo empecé a trabajar en Perú, todavía había sendero luminoso. Hicimos la carretera Cusco-Andahuaylas. En la mañana tú veías a los niños con su paquete de papas, un bolsa de papas, porque eso es lo que les cobraban para llevarlos a la escuela. Hoy hacemos 3 horas. Los niños, hay un camión para que los niños vayan a la escuela y van a la escuela, ¿sí? Seguramente habrá ejemplos de que no salieron bien, ¿sí? Mi propósito aquí es decirles, no que todo va a salir bien, sino que hagamos lo mejor posible. Por Dios, tenemos instrumentos, tenemos principios, y más que nada, esto es cuestión de decisión, ¿sí? ¿Cuánto crees que me peleé con los ingenieros porque no querían poner política de género? Ya las mujeres trabajan en las carreteras, ¿sí? Y les pagan igual que a los hombres, ¿sí? No ponen los campamentos en cualquier lugar porque generan violencia de género, ¿sí? Si tú no sabes, si no lo prevés, ni te imaginas, pues no lo vas a tomar en cuenta, ¿no? Y efectivamente no estoy defendiendo los grandes proyectos ni los grandes errores. Les estoy diciendo que se puede hacer bien,
¿sí? Y ahora hay todo un movimiento enorme en contra de los macroproyectos, y los macroproyectos van desde uno chiquitito así hasta los verdaderamente macros, ¿no? Y nuevamente es una posición respetable, pero poner todo en un paquete es muy difícil de negociar y entra en otro nivel de negociaciones. Que ahorita tenemos un montón de eólicas, fotovoltaicas, asentamientos de turismo. Entonces, en ese sentido, hay una radicalización como de las posiciones, y más allá de contribuir a crear herramientas que realmente puedan servir para la defensa o para el enriquecimiento de los propios proyectos, hay como una especie de polarización que perjudica mucho. Entonces, proyectos que podrían ser viables, que en mesas de participación con los diferentes sectores podrían llevar a que estas herramientas sean mucho más fuertes, no sucede porque hay esa polarización y porque además conocemos casos que no necesariamente pueden ser del Banco Mundial, son proyectos inclusive que llegan a lugares que son financiados por empresas privadas, ¿no? Pero a nivel local sí necesitamos como generar esas herramientas que ustedes bien, parece que ya las tienen como bien definidas, pero protocolos para poder hacer bien esas evaluaciones de impacto ambiental y social y que estén como como combinados, que vayan como de la mano, ¿no? Pero estamos, siento todavía como en pañales, como asumiendo todavía esa posición radical de cerrarnos. Pero también lo veo como una preetapa, como cuando los conservacionistas empezaron a hablar de no, dinero, no, ¿cómo vamos a hablar de dinero? ¿No? ¿Cómo le vamos a poner número? Bueno, pues ahora lo que tenemos enfrente es que tenemos que crear protocolos para que estos proyectos realmente impacten de manera positiva. Pero ojo, sí necesitamos involucrar a gente que sea lo suficientemente sensible en temas sociales para compaginarlo con los temas ambientales. Porque obviamente todos estamos buscando el equilibrio entre economía, sociedad y naturaleza. Sí, pero en términos de protocolos, de herramientas, no está funcionando, no está fluyendo la información, nadie se está esforzando, pero porque nadie quiere entrar. Y estamos como en ese momento, ¿no? Prepararnos. ¿Es el Istmo de Tehuantepec? No, yo trabajé en los 5 proyectos eólicos del Istmo de Tehuantepec y sé exactamente de lo que me estás hablando. Pero eso no es un proyecto de falta de protocolos, ese no es un proyecto, ese no es un problema de análisis de impacto ambiental, ese es otro problema en el que estaba en juego otro grupo político. ¿Y quién vino a tomar las oficinas del BID? No, mejor no digo, pero bueno. No, lo que me refiero, a ver, nuevamente, hay problemas que no son de salvaguardas. San Mateo dijo, yo no le entro, y Santa María dijo, sí le entro, ¿sí? Los jóvenes becarios de la Universidad Benito Juárez me pidieron que los ayudara porque ellos querían entrar en el proyecto. Y me pidieron que fuera a hablar con el presidente municipal. Me tuvo sentada 3 horas. Lo esperé pacientemente. Los jóvenes universitarios fueron los que presentaron el caso. Y nos mandó la fregada. Y esta chica tiró su libreta y dijo, por eso estamos jodidos. Cuando hay polarización, no estamos hablando de por dónde le pasamos. Ahí se cambió el diseño. No lo quieren poner, vamos a pasar un cable por abajo. No, cuando en eso no hay forma de resolverlos, porque no está en juego, el medio ambiente no está en juego, la sociedad está en juego, la ganancia política. Y esperemos que, como hay otros oaxaqueños que sí entran y saben lo que es desarrollo y venden su café orgánico, las comunidades del Istmo puedan entrar. Y yo voy al Istmo, todos los días cierran la carretera. El aeropuerto está en Huatulco. Un día dijimos, les vamos a ganar a las 6 de la mañana. Ellos también se levantaron más temprano.